Hola a todos, en este vídeo os voy a contar qué son y para qué sirven estos bolígrafos de Silhouette que se conocen con el nombre de Sketch Pen o plumas de boceto. Bueno, pues estos pequeños bolígrafos están pensados para colocarlos en el hueco del carro de la máquina y que nuestra máquina, en lugar de cortar, dibuje. Pero ojo que esto no tiene nada que ver con la opción de imprimir y cortar, es totalmente diferente y en este caso lo que haríamos sería más bien bocetar, esbozar o dibujar. Así que importantísimo, no tiene nada que ver con imprimir y cortar. Estos bolígrafos los vende Silhouette de forma independiente, es decir, que no vienen incluidos al comprar la máquina, a menos que compremos en alguna tienda un pack que nos viene aparte de la máquina con más materiales. Como digo, estos bolígrafos se venden apartes, hay distintos tipos de packs con distintos colores, con incluso más o menos bolígrafos. Esto sería uno que viene en 24 de colores diferentes, pero algo que sí que es importante saber es que existen dos modelos. Tenemos los modelos antiguos de los Sketch Pens, que serían estos de cuerpo blanco, donde tenemos la tapa y la parte trasera que nos indica el color del bolígrafo, y luego tenemos los nuevos que salieron con la salida de Silhouette Cameo 4, en el que vemos que tienen el cuerpo de color negro y es de nuevo la tapa y la parte trasera la que nos indica el color de ese bolígrafo. Con Silhouette Cameo 4 vamos a poder utilizar los dos modelos, pero yo sí que os recomiendo que si no los habéis comprado ya, pues que compraseis el modelo nuevo de Sketch Pen en lugar del antiguo. Bueno, a mí personalmente estos bolígrafos no me convencen demasiado porque aunque son muy monos, vistos así, pues son muy bonitos y parecen como de coleccionable, pero en la práctica son poco útiles porque dura poco la tinta, porque no siempre pintan bien y digamos de seguido o de corrido, así que en principio no es un producto que me apasione. Sí que es cierto que he decidido hacer este vídeo porque mucha gente pues de primera siempre compra los productos propios de Silhouette, así que en este punto del vídeo te recomiendo que te veas el vídeo hasta el final porque te voy a dar una alternativa para hacer lo que vamos a hacer en este vídeo, pero sin tener que utilizar los bolígrafos de Silhouette y poder utilizar cualquier otro bolígrafo o rotulador que tengamos. Así que bueno, os voy a explicar cómo se utilizan estos bolígrafos, pero a mí personalmente no es que sean santo de mi devoción. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cómo utilizaríamos, lo primero de todo, cómo colocamos esto en nuestra máquina, porque en los modelos anteriores de Silhouette Cameo los bolígrafos iban directamente colocados en el hueco del carro, es decir, simplemente había que quitarles la tapa y colocarlos, pero en Silhouette Cameo no podemos utilizarlo de esta manera y lo que tenemos que hacer es colocarlo dentro de este adaptador azul. Este adaptador azul sí que viene incluido al comprar la máquina. Lo abrimos y dentro meteríamos el bolígrafo. Como os decía, este adaptador está pensado para el bolígrafo nuevo, lleva esta muesca que también lo lleva el mismo bolígrafo, ese resalto, y entonces encaja perfectamente en el adaptador, pero bueno, lo he probado y los bolígrafos antiguos también sirven, solo que habría que tener un poquito más cuidado a la altura que la colocamos, porque si veis escapa hacia arriba, pero en el momento en el que lo colocamos se aprieta lo suficiente como para que no se mueva. Así que podemos utilizar los dos modelos, los que hayáis hecho un upgrade de otra máquina, Silhouette Cameo 4 y tengáis los bolígrafos, que sepáis que podéis utilizarlos, pero los que tengáis la máquina nueva y queráis estos bolígrafos, os recomiendo comprar los de cuerpo negro, que son el modelo nuevo que salió, como digo, a partir de Silhouette Cameo 4. Bueno, pues por lo demás no tiene mucho misterio, como os decía, era colocarlo en el accesorio correspondiente y cargarlo en la máquina. Y como ocurre con los accesorios de Silhouette Cameo, llevan esta plaquita que lo identifica y cuando lo coloquemos en la máquina el programa nos va a detectar automáticamente la herramienta que hemos colocado. Bueno, pues algo que es importante saber, que os comentaba antes, lo de que esto de bocetar o esbozar no es lo mismo que imprimir y cortar, es lo que os comentaba de que realmente al sustituir la cuchilla por el bolígrafo únicamente nos va a dibujar el contorno de las formas, que es algo que me soléis preguntar. Os voy a enseñar un ejemplo porque yo creo que así es más fácil entenderlo. Yo tengo este archivo de corte que he recortado con la máquina, bueno, podría quitar los trocitos, daría un poco igual, pero para que veáis un poco cómo sería el archivo original, y si yo decido sustituir la cuchilla por el bolígrafo, lo que me va a hacer es esto de aquí, que es dibujarme simplemente la línea que corresponde a la línea de corte y no me va a hacer los rellenos, que es otra de las cosas que más me soléis preguntar. Si queremos que nos haga algo de este tipo, que no está impreso, son líneas
muy juntas y seguidas, no sé, así yo creo que se aprecia bien que son líneas de tiradas de bolígrafo. Lo que tenemos que hacer, como digo, si queremos que nos lo rellene, es hacer nosotros ese relleno en el programa de Silhouette Studio. Así que una de las cosas que os voy a enseñar también en ese vídeo es cómo podemos pasar de tener un diseño de este tipo a darle un relleno para que al utilizar el bolígrafo nos quede de esta manera. Y ya por último os voy a enseñar el ejemplo que vamos a utilizar para este vídeo, que sería estas etiquetas de aquí, en el que vamos a utilizar no solo la opción del bolígrafo, sino que además luego vamos a utilizar la cuchilla para terminar de cortar el archivo y poder hacer estas etiquetas. Así que fijaros, en este caso he utilizado el bolígrafo blanco de Silhouette sobre una cartulina oscura y he terminado recortando por el contorno para hacer esta etiqueta. Así que vamos a pasar a ver en el programa Silhouette Studio cómo hacemos el paso a paso para trabajar con los bolígrafos. Pongo a vuestra disposición este archivo por si no tenéis con cuál probar y así os animáis a ver cómo se hace esto de bocetar y aparte cómo podemos después cortarlo. Lo primero que os quiero comentar en el programa de Silhouette Studio es lo que os comentaba antes, que cuando ponemos el bolígrafo en lugar de la cuchilla, lo que nos va a hacer ese bolígrafo es simplemente pintar las líneas que correspondían a líneas de corte, es decir, en el caso de la bicicleta, la línea de contorno, y que por defecto y sin hacer absolutamente nada no nos va a salir el relleno. Incluso si yo selecciono esto, me voy al relleno de color y le diese un color cualquiera, igualmente el bolígrafo solo me va a seguir dibujando las líneas que corresponden a líneas de corte y que las podemos ver en la ventana de enviar. Con lo cual, como os decía antes, si lo que queremos es que aparte nos rellene el bolígrafo el interior de nuestro diseño, lo que tenemos que hacer es darle nosotros un relleno en el programa de Silhouette Studio. Bueno, pues os voy a enseñar rápidamente en Silhouette Studio cómo podemos dar relleno a los diseños. Lo voy a hacer con el ejemplo de la bicicleta, pero nos da igual qué tipo de diseño sea, podría ser también un texto, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es ver la primera opción, que sería utilizar las opciones de bocetar que nos da el propio programa de Silhouette Studio y que lo tenemos en la barra de la derecha en este icono con forma de rayajo como de bolígrafo. Y aquí tenemos una serie de rellenos precisamente para rellenar nuestros diseños en Silhouette Studio. Elegimos, por ejemplo, el concéntrico y con el espaciado bajamos para llenarlo más de línea y que estén más juntos. Lógicamente hay que tener en cuenta el tamaño de la punta del bolígrafo y hacer el espaciamiento lo suficientemente pequeño como para que nos quede lo más tupido posible, si lo queremos tupido, porque a lo mejor simplemente queremos que quede esbozado de esta manera, con este relleno de líneas. Pero como os decía, si queremos que quede prácticamente relleno como si fuese impreso, porque nunca va a quedar como el trabajo que hace la impresora, pues tendríamos que bajar el espaciado lo máximo posible. Yo, por ejemplo, cuando quiero un relleno tupido, utilizo el de líneas concéntricas y lo suelo poner pues a 0,03 o 0,02, si os fijáis ya casi ni se aprecian las líneas. Voy a quitarlo un poquito porque también os quiero mostrar que si utilizamos estas dos opciones de líneas nos desaparece la línea de contorno. Esto no pasa nada, tiene fácil solución porque nos podríamos hacer una copia, dejar una copia con el relleno, la otra normal, seleccionar ambos y poner pues uno encima de otro. Voy a juntarlos y quedaría de esta manera, con lo cual para todo hay solución. Pero también comentaros que en los programas de pago de Silhouette, doy por hecho que tenéis el programa básico, pero hay una serie de programas de pago y en esos programas de pago aquí salen muchas más opciones que no solo nos permiten dar rellenos, sino también diferentes líneas de contorno. Así que para que lo tengáis en cuenta, pero con lo que trae el programa básico también se pueden hacer los rellenos. Y otra opción es utilizar otra herramienta, que es la de desplazamiento, que la tenemos también en la barra de la derecha, y lo que haríamos es ir dando desplazamientos internos, modificando también la distancia entre las líneas. También habría que tener en cuenta qué distancia ponerlo. Voy a hacer un desplazamiento no muy grande para que no me lleve mucho tiempo, por ejemplo, pues me he pasado, 0,08 le daríamos a aplicar y tendríamos que hacerlo pues varias veces hasta que esté todo relleno. 0,08, le damos a aplicar, seguiríamos 0,08 y así hasta que
lo tengamos todo completo. Así que, como os digo, rápidamente, dos maneras de rellenar los diseños, o bien con las opciones de boceto o bien haciendo desplazamientos internos. Y ahora sí, si fuésemos a la ventana de enviar, ya sí que veríamos que todas esas líneas sí que nos las va a dibujar el bolígrafo. Y ahora sí, vamos con el archivo con el que vamos a trabajar en el ejemplo y que, como os comentaba, lo pongo a vuestra disposición. Son estas dos etiquetas. Lo primero que quiero que os fijéis es que yo lo que he hecho es darle un color diferente a lo que voy a querer dibujar y lo que voy a querer cortar, porque, como digo, se pueden combinar ambas opciones, así que una forma de diferenciar en el programa qué vamos a hacer con cada herramienta sería darle un color de línea diferente. Esto es tan sencillo como seleccionar esa parte, venirnos al estilo de trazo y cambiarle el color y ya estaría. Así que, como veis, dos etiquetas donde la parte de dentro va a ser para dibujar y la parte de fuera va a ser para recortar. Yo lo que he hecho es hacer un diseño para mostraros que no siempre hace falta dar rellenos, sobre todo cuando tenemos diseños con doble línea. En este caso lo que he hecho es elegir de partida para el diseño una fuente que se llama Black Forest y que es una fuente que es muy estrecha, con lo cual si yo miro el diseño así, casi parece que es de una sola línea, pero al hacer zoom vemos que efectivamente tiene dos líneas. Y habría que hacerle relleno, pero es una línea tan fina que vamos a ver que no hace prácticamente falta darle ningún tipo de relleno para que parezca que es hecho con una sola línea de bolígrafo. Y a partir de esta fuente, como os decía, que es una fuente fina y que viene muy bien para este tipo de trabajos, lo que he hecho es el resto de diseño hacerlo con una línea también un poco del mismo tamaño para ver cómo quedaría el resultado final. Y por otro lado tengo este otro en el que he elegido otra fuente, en este caso también es una fuente finita, sobre todo porque en este tamaño todas parecen un poquito más finas, pero si os fijáis es un poquito más gruesa que la anterior y en estas líneas he hecho pues que se mantenga un poco la estética o la proporción, dejando también la misma distancia que he usado en el texto. Pero si os fijáis, toda la parte que son las estrellas tienen una única línea y a esa parte es a la que le voy a dar relleno. Esto es para que veáis que en cada diseño podemos elegir qué partes queremos rellenar y qué partes no. Lo que he hecho es desagrupar el diseño y ahora simplemente voy a seleccionar lo que serían las estrellas y los corazones, el resto no le voy a dar relleno, me vengo a estas opciones de Sketch y vamos a darle un relleno concéntrico y voy a darle un espaciado de 0,03 para ver cómo quedaría el resultado. Bueno, pues ya lo tengo relleno y en principio no voy a hacer nada más con mi diseño. Así que voy a irme a la ventana de enviar. Lo primero del todo es que yo tengo aún colocada en la máquina la cuchilla, con lo cual no me está detectando la acción de bocetar. Así que lo primero de todo vamos a cambiar la cuchilla. Voy a utilizar este bolígrafo de color blanco, lo colocamos en el adaptador de forma que coincida este resalto con esa muesca. Lo cerramos y lo colocamos en la máquina al igual que colocamos cualquier otro accesorio. Y ahora vemos que ya en el programa nos ha detectado automáticamente lo que sería la acción de esbozar o bocetar y la herramienta del bolígrafo. Y aquí vemos que en lugar de poner cortar pone esbozar. Lo que voy a hacer es primero bocetar o dibujar y después cortaré, así que lo que me interesa en mi diseño es que esté marcado justamente lo contrario, ahora mismo está lo que quiero cortar, así que como tengo muchas cosas voy a ponerlo todo en esbozar, puede tardar un poquito si tiene muchas líneas y ahora voy a coger las líneas de corte y voy a poner sin boceto, esta también sin boceto. Y ya tengo marcado lo que quiero hacer con el bolígrafo, así que lo siguiente sería configurar nuestro material. Yo voy a utilizar un trozo de cartulina, bueno, importantísimo, siempre os lo digo que cuando trabajéis en el programa configuréis la página. Yo voy a seleccionar tapete de corte, por supuesto, pero el tamaño de medios en mi caso no va a ser una de 30 por 30, va a ser un trozo de cartulina más pequeñito, así que voy a ponerlo aunque sea un poco a ojo para que luego corresponda con lo que colocamos en el tapete. Voy a dejarlo así, vuelvo a la ventana de enviar,
Selecciono el material, voy a dejar cartulina lisa, aunque realmente mi cartulina no es lisa, pero no pasaría absolutamente nada. Esto ya se había configurado automáticamente al poner la herramienta en Silhouette Cameo 4 y esto creo que lo he modificado porque creo que sale la presión al 7 y velocidad al 5. La velocidad, bajarla si tenéis muchos rellenos para que dibuje más despacio, o si veis que el bolígrafo como que chorrea mucho y no le da tiempo a secarse, pues bajar la velocidad. Y la presión yo también os recomiendo bajarla, dependerá también un poco del grosor del material que estemos cargando, pero yo lo suelo bajar porque muchas veces lo que nos va a hacer el bolígrafo es que si está haciendo mucha presión nos va a dibujar cuando va pasando de una línea a otra y nos va a estropear el dibujo. Bueno, y por lo demás vamos a cargar el material, lo coloco en el tapete, lo cargamos igual que cargamos cualquier material en la máquina con el tapete de corte. Ya tenemos la herramienta y ahora solo nos faltaría darle al botón de enviar. Bueno, pues ya ha terminado y ahora viene la parte más importante si queremos cortar, y es no descargar el tapete. Si descargamos el tapete luego no nos va a hacer el corte por donde nosotros queremos, porque al cargarlo puede que no lo coloquemos exactamente igual, así que importantísimo, si después de utilizar el bolígrafo queremos utilizar la cuchilla, no podemos descargar el tapete, así que directamente saco el accesorio, lo sustituyo por la cuchilla. Vuelvo al programa de Silhouette Studio, ya me ha cambiado la acción, voy a poner todo no cortar y ahora marco solo las líneas de corte, que serían estas que corresponden a mi etiqueta. Seleccionamos el material y su configuración correspondiente, vemos que la acción y el accesorio, la herramienta, se ponen automáticamente porque tienen la detección de la cuchilla, y en principio voy a dejar estos valores así con la cartulina que yo he colocado y directamente voy a darle a enviar para hacer el corte. Y ahora sí, ya ha terminado, ahora podemos descargar y ya podemos sacar nuestras etiquetas cortadas. Aquí podéis ver lo que os comentaba, que hay veces que el bolígrafo nos tira líneas por donde no debe y zonas en las que se marca menos, con lo cual es uno de los motivos por los que los bolígrafos de Silhouette no me terminan de convencer demasiado, pero sí que me convence esta opción de poder dibujar con nuestra máquina. He sacado otros ejemplos para que podáis ver el resultado un poco mejor y hecho con calma. Son las mismas etiquetas, pero yo creo que se ve mejor. Y para estas etiquetas lo que he hecho es, en lugar de utilizar el bolígrafo de Silhouette, he utilizado la otra alternativa y es la que yo os recomiendo, que es utilizar el portabolígrafos de Silhouette, que es este accesorio que ya hice un pequeño vídeo para explicaros en qué consistía y con el que vamos a poder utilizar cualquier tipo de bolígrafo o rotulador que nosotros queramos, con lo cual no tenemos que limitarnos a los bolígrafos de Silhouette. Y fijaros la diferencia entre utilizar el bolígrafo blanco de Silhouette a utilizar un bolígrafo de gel blanco con el portabolígrafos. Pero bueno, como os decía, igualmente me parece interesante la parte de bocetar, aunque quizás no tanto la de los bolígrafos. Más adelante intentaré hacer un vídeo más extenso donde contaros cómo se hace el paso a paso con el portabolígrafos, aunque es prácticamente igual, solo que cambiando el accesorio. Pero bueno, igualmente ya me lo habéis preguntado algunas personas, así que me lo apunto para hacerlo más adelante. Y poco más con respecto a los bolígrafos, que me digáis si os ha gustado o no esta opción. Si ya tenéis los bolígrafos, pues tenéis una forma de darle uso, y si no, pues también podéis decantaros por la otra opción que os comentaba. Así que me despido, daros las gracias por todos los que me seguís y me dais a los likes a mis vídeos, y a los que os habéis incorporado recientemente a mi canal, recordaros que os podéis suscribir con el botón de subscribe y que si activáis la campanita os llegan notificaciones cuando subo un vídeo nuevo. Un saludo y hasta luego.